Vanessa Acosta y Guillermo Tell. Bueno, nos encanta poder recibir en el estudio a quien, no sé, yo ya siento como una amiga, empezando por esas lindas palabras que nos dedicó cuando nos envió su más reciente libro. Pero bueno, lo que yo siempre digo también, aquello de los 6 grados de separación, porque con la llegada o el regreso de Tomás Carrizales, querido amigo de esta casa, a Kiss FM, no sé si será pues definitivo o será temporal, pues nos ha traído no solo muchas alegrías y reencuentros, sino también conexiones con personas especiales, como quien nos acompaña hoy en el estudio, y ella es Laura Lombardini, quien hace poquito nos enviaba su más reciente libro, se llama Gracias a mí, y justamente de eso va, ¿no? A veces qué difícil es agradecernos a nosotros mismos, quizás por tantos sacrificios, también por tantos logros, bueno, por tantas cosas, y de hecho a veces es incluso difícil el agradecer lo que te dan otras personas, o lo que te dicen otras personas, incluso el tema del merecimiento es como complicado, así que nos encanta que hoy Laura esté con nosotros, además en el estudio, para compartir, y no sé si se va a poder en tan pocos minutos, ¿no? Pero al menos algo de lo que está dentro de estas valiosas páginas. Yo le decía, desde que me mandó el libro, yo casi ya voy por la mitad, pero bienvenida y gracias por estar con nosotros, Laura, además Hola, Laura, conferencista, consteladora familiar. Bueno, feliz de estar aquí con ustedes. Para mí un honor venir y poder hablar del libro que no es tan reciente. El libro ya tiene unos años de escrito, y lo que pasa es que estamos haciendo un relanzamiento porque cada día pues el Gracias a mí va tomando mucho más fuerza por cómo se está moviendo el mundo. Definitivamente si nosotros no regresamos a nosotros mismos es complicado buscar las soluciones desde el lugar equivocado, y a veces las personas y los seres humanos siempre estamos tratando de buscar soluciones mágicas, de que las cosas sean inmediatas, de que todo sea rápido ya. Y cuando yo voy a un terapeuta o voy con un amigo y tengo un problema, yo lo que espero de eso es que tú me lo resuelvas, y esa no es la fórmula. Y el Gracias a mí es una invitación justamente a que volvamos a nosotros, a que nos demos el permiso de darnos cuenta de que por supuesto que el apoyo del entorno y del terapeuta y de los amigos es fundamental, pero la responsabilidad de asumir y de transformar eso que te está ocurriendo es tuya, y ahí es de donde nace todo esto. Ahora, Laura, la Laura que escribió hace años, como dices, Gracias a mí, a la Laura que hoy está sentada con nosotros, tiene otras cosas que agradecer. ¿Qué tanto ha evolucionado desde aquellas primeras letras que escribiste en ese momento a la que hoy está hablando? Pero mucho. De hecho, ese libro se escribió en plena pandemia, y de allá para acá han pasado tantas cosas transformadoras. De hecho, terminé de hacer el máster en neurocoach justamente en esos años de post-pandemia, y eso me dio un plus adicional que no está por supuesto, total y completamente incluido dentro del libro, pero forma parte de él. Es decir, no está escrito de manera directa, pero entre líneas se puede entender igual. Pues entonces, claro que la Laura de ese momento que lo escribió no es la misma. De hecho, cuando saque la segunda edición, por supuesto que van a ver sus transformaciones, porque hasta me divorcié en el camino. Y eso forma parte de los procesos de hacernos responsables. Y de hecho, esos procesos y esos viajes no son fáciles, Laura. No es fácil mirar hacia adentro, no es fácil sanar y no es fácil perdonar. No sé si al final incluso el perdón significa olvido o no, pero ¿cómo ha sido tu proceso y cómo y cuán importante es hacer esa mirada introspectiva en nosotros? También, ¿cuál es el rol allí del agradecimiento? ¿Y qué cura el autoagradecimiento, que quizás no cura ese agradecimiento con otras? Está probado y comprobado. Nuestro cerebro es una plastilina que se adapta a la orden que tú le das. Y cuando nosotros de entrada decimos es difícil, es complicado, esa es una creencia, eso no es verdad. Esa dificultad o eso complicado se lo estamos agregando a nosotros como una manera de excusarnos de que no lo he podido lograr porque ha sido complicado, muy difícil. Cuando tú creas la conciencia y te das cuenta de que el poder está de tu lado
y que por supuesto con responsabilidad, con un acompañamiento, porque nadie viene a salvar a nadie. Eso de los gurús y de los iluminados, yo lo respeto, me encanta, pero al final pues tú tienes un proceso de acompañamiento, y la importancia de crear el hábito de la gratitud es fundamental para que tú de verdad puedas ver resultados en tu vida, y sobre todo cuando pasas por esos procesos complicados que tú dices no puedo más, no soporto más. Ahí en ese momento el gracias a mí, el gracias a Dios, porque mira cuántas veces me han dicho a mí que gracias a mí que nada, eso es gracias a Dios primeramente. Pero cuando tú miras, sientes a Dios dentro de ti, en el latir de tu corazón, tú te das cuenta de que cuando yo digo gracias a mí, yo le estoy dando gracias a Dios, porque Él forma parte de mí, me hicieron a imagen y semejanza de Él, entonces no lo puedo seguir viendo como algo inalcanzable. Algo que está afuera, es algo que está dentro. Es algo que está dentro de ti, correcto, de eso se trata. Y ese es el punto, cuando tú, a ver, reafirmo todo lo que estás diciendo en ese sentido, cuando nosotros colocamos a Dios en un altar, en el cielo, etcétera, pues ya le estás colocando una distancia. Cuando tienes claro que estás hecho a imagen y semejanza, no es que tú eres Dios, no, es que Dios cohabita en ti, y todo eso está ahí. Cuando tú tienes esa relación, pues empiezan a cambiar las cosas. Se puede agradecer aquello que inicialmente uno perfila como malo, se puede agradecer aquello que uno dice. Hay una frase que utilizo mucho, a ver si te hace clic: los maestros de la vida no siempre son buenas personas, y muchas veces esas personas o esas situaciones que tú dices, Dios mío, ¿qué me está pasando?, al final uno termina diciendo, gracias a esto logré hacer esto. Eso es así. Bueno, yo no quiero poner las manos en el fuego de decir el 100%, pero en un 95% es así. De hecho, nosotros no aprendemos de los gurús y de los iluminados, no, nosotros aprendemos del que vino a mostrarte tu lado oscuro, tu sombra, porque esa persona, esa situación, esa circunstancia que llegó a tu vida en ese momento, llegó para realmente que tú aprendieras. Pero resulta que mi reacción es de pobrecita, yo la víctima. Y cuando volvemos otra vez, cuando asumimos la responsabilidad desde el lugar correcto, podemos hacer magia. Somos los magos de nuestra vida, y cada uno de nosotros decidimos al ritmo que lo vamos a hacer, porque esa es otra cosa. Fórmulas mágicas, no, cada quien es mira, cada uno de nosotros somos únicos, y desde ese lugar mágico que eres, tú tienes que vivirlo a tu ritmo. De hecho, yo pasé por procesos terapéuticos larguísimos, hacía una resistencia horrorosa, y desde esa experiencia, y de hecho en el libro lo cuento parcialmente, pero desde esa experiencia yo puedo decir con propiedad que no importa el ritmo, no importa el detractor, no importa el que te haya hecho daño o que tú mismo hayas provocado ese daño, lo que importa es aprender de ese proceso y seguir adelante. Ahí es donde está la clave. Están escuchando a Laura Lombardini, ella es quien está aquí con nosotros en el estudio. De hecho, tú ahí cuentas lo complicada que fue la relación con tu mamá y cómo logras sanar eso, cómo transformar esa rabia, ese resentimiento al final en agradecimiento, y cuál es ese lugar correcto y mágico al cual nos hace referencia, desde el cual debemos trabajar para sanar y aprender también a practicar, hacer de nuestra práctica diaria el agradecimiento. Mira, de hecho, con el tema de mi mamá, que amo, honro, y que hoy en día mi relación con ella es maravillosa, fue uno de los procesos más rudos y largos en el tema de sanar. Era el dolor, el rencor, la falta de amor que yo creía, pero ella me dio lo más importante, que fue la vida, y me lo dio desde el lugar que conoció. Y por eso digo hoy como consteladora, porque bueno, terminé convirtiéndome en consteladora desde esa propia experiencia que me tocó vivir a mí, y decirles que ha sido maravilloso el tránsito, que ha sido cuesta arriba, sí, que ha sido una cosa que a lo mejor a veces tú dices no puedo más y ya me rindo, y que inclusive en ese momento que dices me rindo, ríndete, porque es la oportunidad de volver a levantarte como el ave fénix. Es decir, yo creo que aquí es un tema de no resistirte a tus propias resistencias. Vívelo. Vuelvo y repito, mis procesos fueron larguísimos, pero al final en el camino
cada una de esas cosas que me tocó vivir, las fui agradeciendo, inclusive, y por eso yo le digo a la gente, miren, vivan su emoción. Si usted en este momento está bravísimo, claro, no con la gente, sino con una almohada, un papel, ráyelo, pero desahoguen esa emoción de rabia, de frustración, porque al final esa emoción es la que te enferma. Yo fui la reina de las enfermedades, también lo pongo en el libro, y llegué al punto hasta de producirme un tumor en la cabeza porque mi vida era un caos. Y desde ese lugar mágico, acompañada de Dios y de esa fuerza de voluntad, y lo logré y lo sigo logrando, porque hasta el día que yo trascienda, estoy segura que voy a estar desaprendiendo para volver a aprender. Amén, es que ese es el deber ser. Ahora, Laura, el agradecimiento no como un mantra, porque mucha gente dice agradece, sí, pero eso no es un mantra que tú vienes y dices gracias por esto, no. El agradecimiento debe ser eso, ¿es un mantra o debe ser algo ya internalizado? Debe ser algo que ya tú asumes, debe ser algo que logras convertir casi que en una especie de hábito, de manera de vida, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se siente y se transforma. Tú sabes que al principio es como un mantra, no se siente, tú no sientes la emoción, lo repites como un lorito. Y en ese principio y neuronalmente, cuando tú haces eso, por eso es que las afirmaciones no funcionan cuando se hacen desde ese lugar. Uh-huh. Tú al principio pues repites gracias, ay sí, gracias, ay qué bello, pero por dentro aquella rabia, aquella frustración, aquella cosa. Pero poco a poco, si sigues, arrancas, sí, no importa, pero poco a poco le empiezas a meter emoción, empiezas a sentir que esa gratitud está moviendo todas tus células y te está haciendo sentir que de verdad, a pesar de que ese señor que me acaba de chocar y se dio a la fuga y que me dejó el carro chocado y que cómo hago si no tengo plata para pagarlo, vivo mi frustración y luego, bueno, gracias Padre porque a lo mejor me salvaste de algo peor. Entonces, cuando tú comienzas a crear ese hábito de la gratitud desde esa emoción que a la única que le va a hacer bien es a ti, claro. Entonces ahí es cuando funciona. Pero al principio, mi recomendación, háganlo como loritos y poco a poco vayanle metiendo desde ese entendimiento cerebral de que, bueno, porque yo estoy agradeciendo algo que me duele tanto. Bueno, porque cuando tú le metes la emoción, que esa gratitud es como ese bálsamo, es esa pastillita que tú necesitas para poder procesar todo esto que tanto te duele, entonces lo vas a poder llevar mucho mejor. Eso es neurociencia, le estás cambiando el chip al cerebro. Totalmente. Literalmente. Entonces tú bien lo estás diciendo. Uh-huh. Es el hecho de Goebbels lo dijo al revés, una mentira dicha 100 veces se convierte en una verdad, una afirmación dicha 100 veces se puede convertir también en eso que yo quiero hacer. Entonces, si en vez de tu cerebro está acostumbrado a crear cortisol, tú le empiezas a decir, no mira, empieza a agradecer esta cosa, él va a decir qué pasa aquí, qué está ocurriendo, hasta que entonces empiece ese neurotransmisor correcto, que es el que se tiene que generar, para entonces ese agradecimiento ya venga y el cerebro lo entienda, lo viva, lo canalice, lo internalice. Y esa es la gran diferencia. Hablaste muy bien de la neuroplasticidad, que es uno de esos elementos importantes de todo que la neurociencia nos ha dado. Pero también está ahora la metacognición, y esa metacognición que es la que nos permite en tiempo real, en el aquí y en el ahora, decir por qué pienso lo que pienso, por qué siento lo que siento. ¿Qué tan conscientes podemos llegar a ser de llegar a ese estado mental de la metacognición? Que es decir, ya va, este señor que me chocó el carro y que se fugó, yo puedo agradecerlo, sí, pero más que la neuroplasticidad, ahí es la metacognición la que está presente y la que te dice, no te conectes con esto, conéctate con esto para que las cosas vayan de una manera diferente. Es un proceso. La clave es un proceso y volvemos otra vez a lo que dije al principio. Queremos resultados inmediatos, le di al botón y ya. Y es un proceso y la metacognición arranca desde vivir la emoción que estás sintiendo en ese momento. Tal cual. Que me puse brava, que lo voy a matar, que va. Lo importante es no permanecer pegado en la emoción. De hecho, la emoción, y eso también está probado científicamente, no dura más de 60, 90 segundos. Así es. Tú eres el que le das fuerza, vida, le pones levadura y lo pones a que crezca y se ponga, pero tú sabes, cada vez más grandotote. Y es ahí donde está la clave. Vive tu emoción
emoción, vívela, trata de justificarlo como tú quieras, no importa, porque a mí, pobrecita yo, desde esa víctima, y luego con responsabilidad, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora tengo que tomar acción. Y desde esa acción, si no puedes solo o sola, busca acompañamiento terapéutico. Yo soy pro psiquiatras, psicólogos, terapeutas, sí soy pro porque soy terapeuta, y gracias a los terapeutas y los psiquiatras y los psicólogos que me acompañaron, pues yo pude transformar mi vida. Claro. Y a veces el no tengo, el no puedo, el es difícil, es complicado, no lo sé cómo hacer, son las claves que no permiten que tú evoluciones en tu vida. Entonces, mi recomendación a esa persona que nos está escuchando en este momento, que se siente devastada, que siente que no puede más, que todo le sale mal, les puedo dar con propiedad que si así lo deciden, pueden cambiar su realidad cuando quieran. Es un tema de, claro, es una disciplina, y en neurociencia pues hay una metodología probada y comprobada, pero de mucha disciplina. Es muy sencilla, pero el cerebro no cambia si tú no haces eso de manera disciplinada todos los días. Y la gratitud, sintiéndola, es una manera de cambiar tu manera de pensar muy fácil. Pero ¿por qué será que el cambio genera tanta resistencia y a veces miedo? ¿Cómo deslastrarse de ese miedo? Tú decías, yo era muy exitosa en lo que hacía, contadora, y tenía, sí, buenos ingresos, no me faltaba nada, pero no era feliz. ¿Cómo deslastrarse de ese miedo quizás para lograr ese cambio y avanzar hacia lo que verdaderamente te hace feliz? ¿Cómo identificar además qué es lo que te hace feliz? Porque cada realidad es diferente. Mira, y también lo pongo en el libro, entrar en silencio e inquietud. Cuando yo descubrí mi pasión, mira, todo esto de la radio, de la televisión, de la comunicación, para mí estaba total y completamente borrado de mi memoria. Eso no existía, porque yo era la contadora, la ejecutiva, la que tenía el cargo importante en las empresas importantes en el país y todo. Era inmensamente infeliz, pero eso era lo que mi cerebro creía como prioridad. Cuando yo entro en silencio y en quietud, y por eso es que el hábito de entrar en silencio y en quietud se va construyendo un día a la vez, es donde yo logré canalizar, logré escucharme. No es que yo tenga el don, lo tenemos todos, es cuestión de desarrollarlo. Cuando yo entré en ese silencio y en esa quietud, yo descubrí mi pasión. Y el momento de descubrir mi pasión fue muy loco, porque decía, ¿cómo así? La radio, la televisión, el escribir, el comunicar, ¿qué es esto? Pero no me resistí, me atreví. Yo dije, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me vaya mal, pero por lo menos lo intenté. Entonces, la técnica que a mí me funcionó y que, bueno, a lo mejor no le funciona a todos, pero es la que les recomiendo, busquen 5 minutos diarios donde apagan celular, apagan todo, así sea metido dentro del baño duchándose. Pero conecten con el silencio y la quietud. Y silencio y la quietud no es poner la mente en blanco, ojo, porque eso es una estupidez, creer que tu mente se va a poner en blanco. No, es decirle a tu mente que a pesar de lo que pueda pasar a tu alrededor, en este instante vamos a estar en un momento de contemplación, donde yo me estoy bañando y estoy conectada a esa agua. Miren, señores, si ustedes hacen eso desde ese lugar, yo les puedo garantizar que de verdad, poco a poco, no se logra a la primera, pero poco a poco lo van a lograr, y de ahí en adelante empieza un florecer espectacular, porque empiezas a conectar con tu conciencia, te empiezas a escuchar, y ahí es donde tú te empiezas a decir, bueno, pero esto sí, esto no, aquí. Y yo agradezco mi pasado tal cual lo viví, y hoy visualizo un futuro tal cual como que si ya lo estuviera viviendo, pero disfruto de mi aquí y de mi ahora como lo que realmente es, lo único de verdad tangible, sí. Lo que estamos viviendo ahora, pues. Si comes, si te bañas, Correcto. Es tal cual, vive ese momento. Hay dos cosas que has dicho, de las muchas importantes que has dicho, que quiero rescatar y colocar de nuevo en la mesa. Ríndete, que es atreverte a rendir. Hay una narrativa muy holística, por cierto, con la que no comparto yo, que es la que dice, nunca te rindas, sigue adelante. La importancia de decir, epa,
me paro, me detengo, me entrego. ¿Me entrego en qué sentido? Hasta las manos de Dios. Papá Dios, mira, con esto yo no puedo, ayúdame tú definitivamente en esto. ¿Qué tan importante es rendirse? ¿Qué tan importante es poder detenerse en eso? Y la otra, para que la desarrolles ambas, Laura, porque además me encanta. Hazlo, no importa que te vayas a equivocar, no importa que vaya a salir mal, pero hazlo. Porque una de las cosas que bien decía Vanessa, que es el miedo, usualmente es el miedo a equivocarme, el miedo a qué van a decir, el miedo al fracaso. Pero cuando ya tú le quitas ese valor a ese fracaso, el atrevimiento aparece. Bueno, definitivamente tú no puedes transformarte. Si hay un refrán que dice, si tú no cambias, nada cambia. Así es. Y no puede, es decir, yo quiero convertirme en esto, pero sin dejar de hacer esto. Eso no tiene sentido. Entonces, por supuesto que, y yo cuando digo ríndete, porque lo uso mucho, inclusive en mis charlas, en mis conversatorios, en todo lo que hago, es rendirte ante ti. No es rendirte ante la sociedad, ni es rendirte a tu entorno. Es rendirte ante esa versión de ti que tanto daño te hace. Y desde ese amor profundo, prometerte a ti misma que lo vas a lograr. Es decir, que tú desde el no saber cómo hacerlo, claro, pero por lo menos estoy dando el primer paso, porque es lo que más nos cuesta. Entonces tenemos, y ojo, yo siendo como fui y como todavía me sigo transformando, que permití que todo para llevar la fiesta en paz, con el cuento de llevar la fiesta en paz, y por eso es que estuve 25 años casada llevando la fiesta en paz, y que no, ojo, eso no es bueno, no es malo, es y pasó, pero es un tema de ponerte de primero, y por eso, y gracias a mí, se ha convertido en mi marca, en mi impulso, en mi fuerza, porque es que yo no puedo convertirme en lo que el otro quiere, como sea. Es que tú naciste para tener el cabello liso, y resulta que yo tengo el cabello más ondulado que nunca, y yo tuve el cabello liso como por 20 años, y ya va, pero porque yo tengo que negarme a lo que yo soy para complacer al otro. Entonces, cuando tú te empiezas a dar cuenta que vives todos esos procesos, eso no es bueno, no es malo, es, y forma parte de todo ese movimiento, el que tú te rindas y digas, no aguanto más, yo no puedo más, ya me rindo ante mí, y como sea, yo tengo que renacer como el ave fénix. Por eso es que a mí el ave fénix me encanta, porque es una manera de decirle a la vida, no puedo más, de verdad, o me lanzo de un balcón o vamos a ver qué hacemos. Entonces vamos a ver qué hacemos y empezamos de cero, y seguro que te vas a equivocar una y mil veces, pero sí, de cada error es lo que decimos antes, vas a aprender y vas a renacer, y vas a decir, esto sí, esto no, esto se queda, a esto le pongo, aquello le quito, y al final termina siendo algo maravilloso. ¿Por qué será que a veces se interpreta eso de ponerse uno primero con el egocentrismo e incluso con el egoísmo? Y por otra parte, Laura, tú como consteladora familiar, porque es importante también mirar en ese árbol, en esas historias que forman parte de nuestra familia, cómo honrar y sanar, pero teniéndonos a nosotros primero. Bueno, es que cuando yo decido constelarme, yo soy, mira, es que el tema de la constelación se puso de moda, sí, y cuando las cosas se ponen de moda se estropean. Se desvirtúan y terminan por el camino que no es, ¿no? Pero la esencia de la constelación es que tú, dentro de tu linaje, naces, y eso es algo que viene desde el embrión, ojo, eso no lo decides tú cuando ya a los 40 años decidí, no, eso en el momento de la concepción vienes tú como con esa carga de responsabilizarte de aquellas cosas que tu linaje dejó pasar. Entonces, por ejemplo, mujeres maltratadas durante, bueno, mi tatarabuela, mi bisabuela, mi abuela, mi tía, mi mamá, todo el mundo, todo ese mujerero maltratado por hombres. Entonces, vengo yo y en esta encarnación me toca honrar a ese sistema, porque es honrar al sistema, no es que no los quiero, porque la negación, mientras tú más niegas, más te atrapas. Cuando tú dices, no, yo no quiero hacer esto, yo no lo voy a hacer, porque yo no soy así, porque no soy así, mientras más lo dices, más te quedas siendo así. Entonces, a nivel de constelaciones, tú miras a tu linaje
Y tú desde esa responsabilidad prometes hacerlo diferente, ni mejor ni peor, solo diferente. Y cuando tú miras diferente y pides esa honra, es decir, yo a partir de este momento voy a honrar a todas esas mujeres maltratadas y me voy a voltear a la vida. ¿Y qué estoy haciendo? A los que vienen después de mí les estoy dando la oportunidad de que tengan una nueva historia. A todas esas mujeres que vienen después de mí tienen la oportunidad de vivir una historia que es un pasado, es un linaje, pero que ya a partir de hoy, y cuando tú haces ese quiebre, ojo, las constelaciones, en una constelación tienes una vida nueva. No, eso no es verdad, eso es un proceso. Entonces, en cada una de las etapas, ve dándole gracias por lo bueno, por lo malo, por lo que fue, por lo que no fue, por lo que sí, por lo que no. Y sigue adelante, no te rindas nunca, porque en el camino, y de hecho, y por eso la gente fracasa, cuando dice, sí, yo ya a partir de mañana ya me voy a meter en el gimnasio y voy a tener 10 kilos menos, y pasó un mes y tiene 10 kilos más y dejó el gimnasio. ¿Por qué? Porque no primero desde una carga social que te está diciendo, eres una gorda. Pero cuando yo amo mi gordura, cuando me reconozco gorda y sé que mi gordura no me agrede y yo estoy bien y me siento bien estando así, no pasa nada. Pero cuando yo permito que sea el entorno que me está señalando, entonces hay una presión, pero tú no te lo estás creyendo. Y cuando tú no te lo crees, no lo creas. Porque, olvídate, eso es una suma de 2 más 2, 4. Entonces es un compromiso de volver a ti, y ese camino de volver a ti no se logra en 2 días. Es un proceso, es una semillita, pero que valdrá la pena. Y se los digo yo, que vuelvo y repito, muchos años caminando por ese sendero donde muchas de mis semillas se pudrieron, pero yo seguí sembrando. Y ahí es donde está la clave, nunca te rindas. Si floreció y te dio el fruto, buenísimo, pero no te creas que porque ya floreciste y ya tienes el fruto, ya eres la mata, porque la mata se seca igual. ¿Y qué pasa con las constelaciones familiares? Bueno, hablo desde el lado femenino, pues, pero cuando hay una mujer que ya no tiene hijos. Ahí hay una lealtad segurísimo que hay una lealtad con parte de tu linaje de mujeres que se sacrificaron, y son las tías solteronas, la que tuvo un hijo, es decir, la que quedó embarazada y no pudo tener. Ahí hay muchas vertientes que no, es decir, decide el detalle ahora aquí al aire, creo que no nos desviaríamos del propósito de del gracias a mí. Pero claro que lo podemos hablar en otro momento a detalle. Jung fue el que dijo, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y a todas estas eso es importante. Y esa decisión de quizás no tener hijos, o de decir no me caso, o de decir yo quiero adoptar, o decir cualquier otra cosa, es lo que te hace a ti también tener tu propia vida. Una de esos procesos considero yo importantes es el hecho de que, es verdad, familia, te amo, te acepto, te respeto, te honro, pero este es mi camino y lo voy a andar yo. Y son mis pasos, y es lo que quiero hacer. Y está bien, como es, con mis equivocaciones, con aquello que sale bien y con aquello que quizás no vaya a salir bien. Laura, ¿dónde conseguimos Gracias a mí? Mira, Gracias a mí ahora está en Cálatos, allá en Los Galpones,